¿Dónde nace Xiomara Blanco? En Bauta, donde vivía casi hasta los 19 o 20 años. ¿Cuántos hermanos? 2 hermanos. Xiomara, ¿y anterior a usted alguien más en la familia se había dedicado al arte? No, nadie, absolutamente, ni antes ni después. Yo estudié periodismo, pero figúrate tú que yo me interesaba porque yo quería ser corresponsal de guerra. Cuando vine a ver, fue la época en que empezaron a captar estudiantes para nutrir la televisión, porque fue la época del éxodo de los directores, de los escritores. Había pasado del periodismo a la escuela de letras en la universidad, y yo entro realmente a la radio después de un curso que nos dieron de 1 año para conocer el medio y la técnica y los modos de hacer la radio. Eso fue en el año, figúrate tú, en el año 64. Pero tengo entendido que hasta ese momento a usted no le había interesado trabajar en los medios. Le tenía mucho respeto, tanto respeto que llegaba al miedo. Y eso que ahora ya todo está tranquilo desde que se acabó la guerra. Nada, hasta que armen otra. Pero usted de niña cantó. Siempre canté, siempre canté. Yo digo que yo canté hasta que entré al ICR. Había una ferretería donde un joven del pueblo así ponía altavoces para el pueblo. Y entonces yo, que era una niña que tenía 4 años, un día fui y le dije que yo quería cantar. Y ahí canté por primera vez. Los viernes que se hacía el acto cívico, yo cantaba y recitaba en la escuela. Sí, yo estaba trabajando, lo que cuando salí pasé por allí a dar una vuelta. Ten cuidado, no te marees. Pero también estudió para secretaria. Fui secretaria porque mi padre era notario. Por problemas de la dictadura, mi padre y mi madre tuvieron que ir al exilio, y entonces pues me tuve yo que hacer frente del trabajo ese del papeleo de la notaría. Pero en este cuarto cuando amanece se mete el sol por todas partes. Y mira, no hay quien duerma allá. Pero si tú mismo dijiste que lo que más añoraba ser el sol. Entonces, cuando ya usted entra en la radio. Y me pusieron en manos de Iris Dávila, que era un personaje de la radio con una experiencia y un conocimiento, y lo que se pretendía era que yo escribiera para la radio una novela original. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, yo eso no lo sé hacer. Me dijeron, sí, tú sí sabes porque hemos leído cosas que tú has escrito. Fui formando mi primera novela, que se llamó Un día y todos los días. Resultó una novela que gustó mucho. Cuando uno de los cambios esos de dirigente, al dirigente que vino, se le ocurrió que la gente que escribía tenía que dirigir. Otra compañera muy valiosa, Odelia Romero, me dijo, para dirigir, lo primero que ya tú conoces la técnica y conoces los secretos del guión. Lo que tú tienes que hacer al dirigir es que lo que tú quieres que pase y cómo pase, lo tienes que indicar y lograr tú a través del sonido y de la palabra. No había una escuela, no había un lugar para formarse, porque yo empecé en CMQ. Figúrate tú de cuándo te estoy hablando, en CMQ. La próxima vez que tú te vuelvas a perder de la finca sin avisarme. Ay, mamá, justa ya, que no resisto esa cantaleta. Yo me vi en el estudio un día dirigiendo a un Enrique Santiesteban y a una Antonia Valdés, que eran íconos, ya eran íconos de la radio y de la televisión y del cine. ¿Y qué fue lo primero que dirigió en televisión? Martín Rivas fue la primera novela que hice, que fue una novela, una adaptación de una novela chilena, Martín Rivas. La vida ha sido muy generosa conmigo. Primero me hizo conocer a personas tan importantes, tan generosas, en darme sus conocimientos y en compartir a mí sus experiencias, y me dio a mí la capacidad de poderlo asimilar. ¿En algún momento
¿O en qué momento es que pierde ese miedo o esa preocupación? No, jamás lo he perdido. Ese no se pierde, y el que lo pierde empieza a repetirse y a deshacer lo hecho. Pero yo siempre he ido a trabajar con tremenda humildad. Nunca me he puesto en plano de yo soy la que mando, yo me lo sé todo y nadie me tiene que decir nada. El más humilde de los trabajadores de un equipo siempre te puede aportar algo. Qué correcto te ha salido ese muchacho, Lucio. Julio es como si fuera para mí un hijo. Xiomara, de todos los géneros que tuvo la oportunidad de dirigir, el dramático, el humorístico, el informativo, ¿prefirió alguno? Yo en la radio lo que hacía eran novelas y teatro. Hice humorístico, hice infantiles, hice documentales, pero lo que más yo sabía, porque además lo escribía, eran las novelas o las radionovelas que después eran telenovelas. ¿Existió algún trabajo, ya fuera novela, cuento, teatro, en la televisión, por ejemplo, que fuera el que más esfuerzo requirió de su parte como directora? La televisión es muy difícil, entre otras cosas, porque el equipo de televisión es muy grande. Es muy grande, son muchas personas, por eso te digo que de trabajar con 3 personas o 4 pasé a tener cientos de personas, porque yo me sabía la técnica de la radio, pero la técnica de la televisión es mucho más compleja. La primera vez que yo hice un programa de televisión, un programa que se llamaba 5:30 en el 6. Después hice una serie de programas como un programa de revista que se llamaba De Todo. Xiomara, ¿y de las novelas que usted dirigió, alguna fue su favorita? Sí, yo tengo una novela favorita, que es de las novelas que yo he hecho, la que más me ha gustado. ¿Cómo quedó? Que es El Naranjo del Patio. Ah, pero ven acá. ¿Tú no tomas agua toda la vida? Sí. ¿Tú no comes toda la vida? Lo que pasa es que ustedes, los jóvenes, piensan que no van a llegar a viejo. ¿Se quedó por el camino algún trabajo que le hubiera gustado realizar? Yo tenía que haber nacido en los años 80 o 90 para que hubiera alcanzado el tiempo que la vida me permitía hacer cine, pero desgraciadamente cuando se ha podido hacer cine, algo de cine, ya estaba yo muy anciana, por no decir muy vieja. Entonces pues se me quedó por el camino poder hacer cine. Porque yo sabía que Francisquito iba a morir. Eso no lo sabía nadie, Melina. En el caso de los actores, igualmente tuvo la oportunidad, ya me lo decía, de trabajar con grandes figuras de nuestros medios, pero ¿existió alguno que le hubiera gustado dirigir y no se dio la ocasión? En el caso mío, hay algunos de los actores y actrices al que yo les tuve miedo, pero logré vencer el miedo. Ellos saben que es verdad. Mira, hay un actor que para mí no es un actor, es un actorazo. Addenay es, para mí, trasciende el plano de amigo, de compañero. Addenay para mí es entrañable. El personaje que Addenay se merece en televisión, yo no lo he tenido. Siempre pensé, lo voy a crear, pero la vida no me dio tiempo a hacerlo. Sin embargo, en radio era una constante en mi trabajo. Es el actor que cabe en este personaje, en este y en este y en este. En cualquier personaje Addenay cabía, porque Addenay es un actorazo y una actriz que se me quedó por el camino
y que yo admiro tanto, 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 que una vez le tuve miedo hasta que me di cuenta que el ser humano era superior. Siempre estuve esperando el personaje que podía ser, porque lo que pasa es que yo nunca pensé que yo era la que se iba a quedar por el camino, era yo. ¿Quién fue esa actriz? Verónica Lynn, un actor al que yo le tenía tremendo miedo, era Enrique Molina. Pero Enrique Molina es esa gente que lo mismo te viste un frac que una camiseta y una chancleta. Me gustaría creer que existe algo. Algo. ¿Qué es lo que más ha disfrutado usted hacer siempre en su tiempo libre? Yo soy una devoradora de libros. ¿Algún género en específico? Me disfruto mucho la novela biográfica y me gusta mucho la literatura cubana. ¿Qué no le gusta? No puedo hacer nada que denigre al ser humano. ¿Pudieran acompañarnos al jardín? Hace tanto calor aquí. Xiomara, ¿cuántos hijos? Uno, mi hija se llama Lila, mi color insignia es ese, el lila. Primero que todo, muy trabajadora, muy esforzada, pero es una persona muy realista. Xiomara, ¿algún consejo que quisiera darle a la nueva generación de directores? Que no se pierda la honestidad y la generosidad que yo encontré, el saber aprovechar generosidad y honestidad para brindársela a los que vienen detrás. Te juro que no hay en mi vida nada de lo que yo me haya arrepentido más que de aquella locura. ¿Ha tenido, Xiomara Blanco, alguna frase, un refrán? La vida te cobra lo que te da. Me has dado un soplo de vida. Gracias, Carlos, muchas gracias.